Buenas noches, muchachos y niñas. Espero que se encuentren muy bien en casa, que hayan compartido con la familia, que hayan aprendido y que hayamos observado lo más hermoso que ha sido la naturaleza en este momento. Continuamos con Colombia la primera mitad del siglo XX, o sea, mientras Europa y ellos estaban en guerra, comenzamos con Colombia la primera mitad del siglo XX. Y si nosotros vemos a Colombia la primera mitad del siglo XX, vemos la economía y la economía relativamente la mayoría de la población colombiana era población que se encontraba, la población era población campesina, rural, población que no tenía servicios médicos, población que no tenía servicios públicos como agua, luz, alcantarillado. Por lo tanto, era población que fácilmente moría a muy corta edad. La calidad de vida era baja y podríamos decir nosotros que vivían un promedio de 50 a 60 años de vida, no había una esperanza de vida. Esta población sufrió mucho, no tenía medios de comunicación, el único medio de comunicación era medio de transporte, era la mula, y la mula por los caminos de herraduras. Pero como hablamos de población campesina y que se dedica especialmente al cultivo, también tenemos que tener en cuenta que esta población se dedicó a un producto que le dio un gran ámbito al país. Ese producto fue el café. El café abrió las puertas al mercado mundial, a que conocieran un poquitico más a Colombia. Estos trabajadores, estos obreros, estos campesinos se dedicaron a cultivar ese producto y se ubicaban principalmente en Caldas, en Quindío, en Risaralda, en el norte del valle. ¿Por qué? Porque allí la tierra era como, el clima ayudaba un poco a ese cultivo. La población en este momento, el crecimiento demográfico era mucho, pero la mortalidad también era bastante, y ya lo dijimos porque la mortalidad era muchísima. El café cambió, estabilizó la presencia de Colombia en el mercado mundial. Además, el café permitió la acumulación de dinero, desafortunadamente, en pequeños grupos. Los empresarios se dedicaron a invertir en este producto y con eso a crear nuevas industrias. Además, el café integró a la población campesina al mercado monetizado, al uso de la moneda. ¿Por qué al uso de la moneda? Porque comenzó a crearse, a desarrollarse el sistema bancario, porque antiguamente pues se hacía a través del trueque, ¿no? Del cambio de productos. Entonces comenzó ya a recibir dinero y con eso a hacer transacciones. También el café ayudó a la construcción de unas vías de transporte, como fue la red ferroviaria. ¿Esto qué hizo? Unió regiones donde también empezaron a diversificar el cultivo. Trajo el desarrollo de ciudades, trajo el desarrollo de bienes y fuerza de trabajo, trajo el desarrollo de nuevas clases sociales y trajo la dependencia del Estado al cultivo del café, pero también trajo consigo la industrialización, y esa industrialización se da gracias al cambio del transporte y al café. El transporte, decimos, vinieron los ferrocarriles. Con el ferrocarril, entonces se logró ir a zonas donde no habían los caballitos que antiguamente fueron tan útiles, como que ya comenzaron a cumplir unos servicios menos importantes. Eh, ¿Qué más hizo el café?
desarrolló ciudades, decíamos, y estas ciudades allí, ¿por qué? Porque se construyeron industrias y lógicamente hubo la migración del campo a la ciudad, ¿no? Cada uno buscamos sitios donde hayan mejores condiciones. Trajo el surgimiento de y el reconocimiento de los campesinos, pero también trajo el surgimiento de industriales, de agroexportadores, de obreros, y esto trajo consecuencias después graves, ¿no es cierto? Pero también tenemos que reconocer que los países que primero iniciaron como esa compra de café fueron los países europeos. Pero ¿qué sucede en este momento? Los países europeos están con deuda en Estados Unidos, con deuda de Estados Unidos, porque Estados Unidos, recuerden, se convirtió en el banquero mundial, está con la reconstrucción. Las colonias que habían sido de ellas comenzaron a crear sus propias industrias. ¿Cuáles eran esas colonias? Los países de Asia y África, en donde habían tomado los países europeos el dominio de ellos. Mientras ellos estaban en guerra, ellos comenzaron a industrializarse. ¿Qué más trajo el país? Dijimos que el ferrocarril, y lo cual comienza a conectar ciudades de gran importancia. También a través del río llevaron a conectar también con el río Magdalena, con los puertos que en ese momento eran como los grandes medios de comunicación. El poblamiento de zonas que seguramente antes no tenían tanta relevancia. Se estableció migración del campo hacia la ciudad, cambiaron los espacios geográficos, muchas regiones que antes no estaban sin poblarse comenzaron como a poblarse. Es el ejemplo de los llanos orientales, pero también trajo huelgas. Y dentro de esas huelgas y movimientos sociales, trajo, por ejemplo, en 1915, en la Dorada Calda, la huelga de los ferrocarriles, pidiendo que alza de salarios. Trajo en 1924 en Barranca Bermeja, Santander, la gran huelga petrolera y la primera huelga petrolera. Trajo en Girardot la huelga de los braceros, y en 1928 una huelga que tiene mucha relevancia en Ciénaga Magdalena, que se conoció como la huelga y masacre de las bananeras. ¿Por qué se da esta huelga y masacre de las bananeras? Porque Colombia desafortunadamente permitió el ingreso de los norteamericanos para la explotación. Ellos crearon la Company Fruit, allí estaban los obreros colombianos trabajando 10, 12, 14 horas, no tenían horas de descanso, no tenían unos salarios buenos, pero tampoco, como no tenían unos salarios buenos, tampoco tenían tampoco tenía, como no tenían unos salarios buenos, entonces ellos resolvieron en un momento dado, pues, que hacer la huelga y acompañarse de su familia un domingo, pero el gobierno, a cambio de darle una solución, abrió fuego contra ellos. Otro aspecto muy importante de esta primera parte del siglo XX en nuestro país es la Gran Guerra de los Mil Días. Y exactamente esa Gran Guerra de los Mil Días sucedió en Mil Días en nuestro país, siendo presidente Miguel Antonio Caro. Se inició el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Duró 3 años esta gran guerra civil, y la parte donde se desarrolló esa gran guerra civil fue en lo que en ese momento era Panamá, que pertenecía a Colombia. En esta guerra hubo participación política, participación militar. En Panamá, porque se da también esta guerra por el descuido de los gobiernos, porque la lucha entre liberales y conservadores por tener mayor poder y mayor dominio. Mm, Esta guerra prácticamente fue terminada porque Estados Unidos lo exigió de esta manera.
se firmó en una embarcación llamado el Wisconsin, un barco, y le dijeron a Colombia que si no terminaba la guerra, pues sencillamente había militarización por parte de Estados Unidos. Se da la pérdida de Panamá y la pérdida de Panamá también es una pérdida que indudablemente ha dejado demasiada fracaso en nuestro país. Era la partecita de tierra que unía el océano Atlántico con el océano Pacífico, pero terminada esa gran guerra de los 1000 días, el gobierno norteamericano presentó a Colombia una solicitud en la cual ellos querían comprar a Panamá. Sin embargo, Estados Unidos, Colombia se negó a esta gran propuesta y, y quería construir Colombia un canal que no lo pudo construir por dificultades económicas y dificultades con los países que ellos habían iniciado esta transición. Eh, se reconoce también, se recuerda también que hubo movimientos de carácter social y creación de organizaciones obreras que seguramente ustedes han conocido como la CGT. Hubo un movimiento indígena dirigido por Quintín Lame, que pedía la tierra de sus indígenas, pero que también tuvo encarcelamiento durante 3 años más o menos. Durante todo ese periodo siguió con este proceso.